caso cerrado. Y hemos regresado, amigos, listos para recibir al próximo caso de hoy, con una cita del actor estadounidense, que paz descanse, Robin Williams, que dice: Dios le dio al hombre un cerebro y un pene, pero suficiente sangre para que solo funcione uno a la vez. Que pasen los litigantes. Yo lo amo mucho, son mucho tiempo de matrimonio, pero no solo de pan vive la mujer. Hace falta tiempo, hace falta gozarse el momento, hace falta tiempo. Ya yo no aguanto más. Cada vez que yo abro esa puerta, eso es como si me estuvieran dirigiendo a la horca. Ya estoy como el pavo, con el moco estirado. ¿El moco estirado? Doctora, insoportable. Qué barbaridad. Bueno, Lucy. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Estás demandando a tu esposo Brian, ¿correcto? Eso es así. Bueno, explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Claro, muy buenas tardes, primero que todo. Estoy demandando a mi esposo Brian, tenemos 5 años de relación, tenemos un niño de 3 años. Al principio de nuestra relación todo fue muy bonito. Él es un hombre bien romántico, él es un hombre que se encargó de enamorarme. Pero al principio, cuando nosotros comenzamos, la relación de nosotros no se basó siempre todo en amor al principio. Al principio todo fue un poco más, usted sabe, un poco más sensual. Un poco más físico, al principio es más físico. Un poco más físico, más que todo. Nos encontrábamos en donde sea, en donde quiera que pudiéramos encontrar un lugar y vernos a escondidas, pues ahí estábamos, la adrenalina siempre estuvo ahí, el sexo, la satisfacción siempre estuvo ahí. Todo siempre era bien rápido, porque siempre era en lugares diferentes, lugares que podían ser solo un ratito, ¿me entiendes? Como quickies. Como quickies, rapidito. exacto. Todo rapidito. Ajá, en el bus, detrás de una escuela, todo, pero todo era rapidito. Todo era bien rapidito. Pero me satisfacía, me gustaba y él con sus canciones y sus cosas, pues él llegó a enamorarme. El caso está que cuando nos mudamos juntos, yo pensé que las cosas iban a cambiar, que todo iba a ser un poco más, pues como eres un hombre romántico, algo un poco más suave, más lento, un poco más de tiempo. Más duradero. Exacto. Claro. Pero el caso está, doctora, de que nos mudamos juntos y lo mismo. Algo exagerado. Algo rapidito, eso era un quickie, me cogía en esta esquinita, ok, se iba. Pasó el tiempo, pasó los días, pasaron las semanas, pasaron incluso años, hasta que ya yo no aguanté más, ya el amor no aguanta tanto tiempo con la misma situación. Luego de eso, pues, hablo con él y le pregunto, oye, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú solamente me estás durando tan poco tiempo? Yo quiero un tiempo más largo. Yo necesito pasar más tiempo contigo en nuestra relación sexual. ¿Qué tiempo duraba más o menos? Doctora Polo, si le digo, usted no me va ni a creer. 70 segundos 5 minutos lo más contados. que llegué. 5 minutos por la técnica nueva sexual que hicimos, doctora Polo, porque él solamente me dura 70. Pero ¿cuál es el tema? eso, ¿Él tiene la eyaculación prematura? Tiene eyaculación precoz, doctora Polo. Ese es el tema. Creo que eso fue algo que él debió de haberme dicho desde el principio. Pero yo creo que como nuestra relación siempre se basaba en quickies, cosas rápidas, pues él pensó que quizás iba a ser así todo el tiempo y que yo no me iba a dar de cuenta o algo por el estilo. Ok, entonces, ¿qué haces en ese momento después? Bueno, en ese momento me meto al internet y consigo esta técnica, esta pareja que tiene la misma situación que nosotros. Ellos tienen una técnica que se llama la técnica del pedalazo. Del pedalazo. Del pedalazo, doctora. Esa técnica me ha ayudado a mí a que mi esposo dure 5 minutos. 5 minutos. Doctora, llevo 5 años en lo mismo y solamente llevo 5 meses con la técnica del pedalazo y ha sido lo mejor del mundo. Bueno, ¿y cómo es la técnica del pedalazo? Bueno, doctora Polo, Doctora, explicar esa parte, doctora, la técnica del pedalazo, yo se la puedo explicar si usted quiere o si quiere que se la explique. Bueno, pero él la quiere explicar. Bueno, deja que le explique entonces, doctora. Bueno, Brian, ¿desde cuándo padeces de eyaculación precoz? Siempre padeció, doctora. ¿Desde siempre? Desde muy joven, sí. De hecho, me decían Mr. Quick en la escuela porque siempre que estaba con una muchacha, como que decían en el college,
no duraba. Me hacían hasta bullying. O sea, cuando la conocí a ella, yo dije, wow, la mujer perfecta, con el quickie enciendo, le gusta. Claro. Y pasó el tiempo, la conquisté como... Soy romántico, ¿sabes? Le A flores, ver, chocolate, a ver, le canté. dime uno de los poemitas que le decías a ella, de las Mira, a cositas. ella yo le canté, ponle el sello, declaro yo me estrello, si fuera de galleta, se me rompe el cuello, el pantalón, te queda demasiado de bello, lo que se te marca es la pezuña del camello. Doctora, cuando yo Esto le es a la canté calle eso, 13, a la calle 13. cuando yo le canté eso, doctora, Ajá. ella quedó fascinada, mira, ella quería hasta perrear conmigo con eso. Lo mejor Ajá. del mundo, doctora, lo más corito. bello, Ajá. lo más hermoso es que ya lo amo. Y todo Ay, fue Dios. bien, doctora, No, todo que- fue bien. Ella se da cuenta, pasa el tiempo y se da cuenta de mi problema. Yo pues se lo acepto, digo, tú tienes que entenderme. Entonces ella, pues con tal de ayudarme, se mete en internet, encuentra la técnica del pedalazo. Ajá. Aparentemente Muy buena, por funciona, cierto. muchos fixbacks. Bueno que sí funciona, pero doctora, eso es una tortura. Una tortura china, que los chinos son los que se amarran. Pero qué, ¿cómo es la técnica? Doctora, bueno, Cuenta. me voy a ver, explicar, doctora. a ver. Aquí yo traje un plátano, doctora, y traje dos Bueno, los testículos. los testículos. Pero ¿verdad? espérate, aguántalo ahí, aguántalo. Déjame hacer un corto receso para poder ver esta técnica en todo su esplendor. El mejor. No se vayan, que la mejor regresamos torturadora, una verduga. La enseguida. mejor técnica. Una verduga. No se vayan. Unas pesitas que se pone también a los testículos y lo que hace es que baje y Pesas evita en los que- testículos. Es más fácil para mí, yo simplemente hago así y la soguita y lo jala. Paso cerrado. Paso cerrado. Lucy y Brian tienen 5 años de matrimonio y un bebé varoncito de 3 años, ¿no? Ok. Tú no me dijiste lo que exigía. ¿Qué tú exiges? Que si él no sigue con la técnica, Exijo que si él no sigue con la técnica, doctora Polo, yo quiero el divorcio. el divorcio. Ya, ok. Vamos a la técnica. Explícame. Bueno, pues doctora, esto consiste de que... Tú trajiste un plátano traje con un unos plátano Y los testículos. huevos con unos testículos. Ajá. Y con un cablecito, doctora. Y esto es lo siguiente. Pues ya viene. Y, ¿sabes? Una bolsa. La piel obviamente es diferente. Me estira para abajo. Me amarra ese pedazo de piel que sobra. Con los testículos para abajo bien agarrados. Y este cordoncito se lo amarra en la punta del dedo. Con lo del pie, del pulgar. Ok. Se trepa en la cama, y cuando se trepa en la cama yo voy encima, cuando yo voy encima, cada vez que yo voy encima, ella, Lo jalo. y yo ahí, ¿sabes cómo yo voy a meterle Lo mano a jalo. eso? Yo no puedo, ¿sabes? Sí, duró 5 minutos, mira, vamos a dejarlo Dale, ahí, no le gracias a hagamos más Dios. nada, ya llega a 5 minutos, porque imagínate, ya ando como los ratones. Por lo menos llegaste a 5 minutos. O sea que es bien doloroso. Claro que es doloroso. Tiene que ser Doloroso, doloroso doctora, mujer, porque me te están molesta. jalando los testículos. Yo pues contarle, ¿sabes? Porque todavía yo la siento, yo la amo, pues déjame acceder, El vamos a amor lo intentarlo. aguanta todo, mi amor. Tú Pero puedes llevarte eso es 5 mucho, eso es años. una Bueno, y tortura. esta pareja que fue la que le enseñó a ella lo de la técnica, ¿tú las conoces a Esos ellos? dos psicópatas, doctora, yo tuve que compartir mi cama con... No compartir, ellos fueron muy serios, sí, pero esto es una psicopatía, doctora. Esto yo no lo veo normal. Doctora, si ellos quiere, vinieron. Lo que pasa es que yo los llamé a ellos para pedirle un poco de ayuda en nuestro problema y ellos accedieron a venir a nuestro hogar a enseñarnos el Y yo pedalazo, accedí, pero doctora. eso es de psiquiatría. Yo sí los traje de testigo, doctora, para que ellos les expliquen un poco mejor. Vamos a pasar, por favor, a la pareja. Entonces, ustedes estaban allí desnudos con la pareja para que ellos pudieran darle la No estábamos explicación. completamente desnudos, o sea, estábamos cómodos, Cómodo, Dos ok. psicópatas, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas tú? Cristina. ¿Y tú? Alberto. Alberto. Ok. Bueno, Cristina, ¿cómo es esto del pedalazo? Buenas tardes, doctora. Llevo 7 años, él y mi esposo Alberto. Ajá. Llevamos 7 años. Yo estaba pasando por esta misma situación que están pasando ellos. Ajá. Ella me contó su historia. Yo me sentí identificada como mujer porque sé lo que se siente. Para mí era bien frustrante porque mi esposo pasaba por lo mismo. Para mí era bien frustrante el no poder sentir satisfacción, el que no me duraba. Y entonces, tan pronto yo llegaba a la casa, me ponía como loca y lo cogía y empezaba a darle y a darle, Yo lo haz entendía, algo. doctora. Yo haz lo entiendo, algo. doctora. Yo lo entiendo.
Yo también sufría mucho. Porque tú lo que eres Esos masoquista, golpes. te gusta que te estén Masoquista jalando el no. ganso. No masoquista, él entiende a la mujer. Yo hasta sufría, Él entiende a yo la estaba mujer. sufriendo. Cosa pero que esto- tú no haces. esta- Él entiende a su esta mujer. relación Él entiende a su arregló. mujer. Esta ¿Tú siempre has relación sido así de arregló. flaquito, mijo? Así de flaquito y así de Siempre has guapo. sido así flaquito. Gracias a Siempre ha Dios. sido flaquito, doctora. Siempre he sido flaquito. Bueno, entonces lo golpeaba duro. ¿Y qué pasó entonces? Estaba duro y Ella le me decía, haz algo. Entonces él recurrió a buscar ayuda con un sexólogo, Ajá. Yo fui- el cual buscó ¿Y qué orientación. aprendiste con el sexólogo? Bueno, hay cosas que a veces los hombres no queremos decir, pero yo dije, ya ella me tiene cansado con estos golpes, ella quiere divorciarse. Yo dije, voy a buscar un sexólogo que me explique algo, que me ayude. Y Ok. conseguí un muchacho recién graduado de universidad, sexólogo, y él me dice, mira, esto es lo que pasa. Tú tienes que usar esta técnica del pedalazo, tratarlo con tu esposa y eso. Convencí a mi esposa de que lo tratáramos y ella me dijo, ok, vamos a Él ver. me lo comentó y de momento yo me quedé como que Todo funcionó. esto es una loquera. ¿Y cuánto dura él ahora? Él me dura media hora fácil. ¡Ave Por lo menos a mí. María! Por lo menos a mí. Viste que tenemos que hacer Mira, una lo que tiene- Eso es lo mejor que Alberto, espérate. ¿Y tú no sientes dolor? Porque este hombre dice que el dolor es muy, muy grande. No, yo sentía un dolor al principio. Pero bueno, entre los la golpes y costumbre. el pedalazo, me imagino que te quedas con No, el pedalazo. la costumbre que llevo. Es una Amárrame, costumbre, ya tírame. llevamos varios meses y es una costumbre normal ya para mí. Yo no Ya siento no hay Y ningún golpe, ven dolor. doctora, acá, ya ¿y no has hay ido golpe. al médico? ¿Los testículos no sufren daños? O sea, no sé, dile a Antonia López que pase. a la sexo. Doctora, yo uso no ha bolsa tenido alguna Al principio. distrofia de los genitales. Al principio yo tenía muchas marcas, pero después todo fue ya como... Es lo que se era un acostumbra. gusto Te fuiste normal. acostumbrando. Me fui acostumbrando y todo para mí es normal ahora mismo. Ah, ok. Antonia, me he quedado aquí boquiabierta. Bueno, yo creo que ellos han escuchado algo, pero no han sabido aplicarlo de la manera adecuada. Porque hay algo científico doctora. como esto. Sí, doctora. Ay, pues vamos a hablar. A ver. Bueno, la eyaculación precoz es la incapacidad que ellos tienen para el control eyaculatorio. Los testículos tienen mucho que ver con eso. A medida que un hombre se va excitando, los testículos se van subiendo y se van subiendo hacia arriba y a la altura del perineo. ¿Qué pasa? Que si nosotros tiramos un poquito del testículo mínimo, no como Un están poquito, haciendo ¿no? ellos, La que es una soga y el pie. Una motora. Ajá. si tiramos un poquito hacia abajo, hacemos que la excitabilidad baje y de alguna manera evitamos o alargamos ese periodo para que alcance la eyaculación. Entonces, Una sí, soguita esta más. técnica Bueno, se ¿qué llama tienes en la mano restricción. tú, Antonia? Ah, yo traigo aquí. A ver. Porque existen muchas técnicas. A ver. Se puede hacer de diversas maneras. Esta técnica, doctora, se llama técnica de la restricción testicular. Lo que hacemos es que Restringimos los restringimos los testículos. testículos, bien puede ser tirando un poquito, bien puede ser sujetándolos y a veces una de las técnicas que se utilizan es poner una bandita que se pega un poquito, no tan fuerte como esta, pero sí que se pega un poquito en el testículo y otra parte que se pegue en el Es bueno que cuerpo. se afeiten primero para que no se No, vayan claro, a dar imagínese. algún vellito o algo que el Claro. dolor va a ser doble. Esto tiene mucho No, que si no ver lo sabe, también doctora. con la molestia que el hombre experimenta al ponerle la bandita. Como ya le digo, en el mercado hay algo más sofisticado, pero al tenerlos también paralizados, quietos, hacemos también que la eyaculación pueda durar o se retrase un poquito más. Entonces, la recomendación son esas técnicas y otras que existen. Quizás esta es bastante invasiva. Existen otras que no, Que no es son esta tan... tortura- En la tienda de juguetes y eso venden aparatos que ayudan a eso, ¿no? Sí, también tenemos otras cosas que lo que hacemos son unas pesitas que se pone también a los testículos y lo que hace es que baje y Pesas evita en los que- testículos. Pesa, gimnasio Mínimas. también con él. Doctora, mínimas. No, señor, ya, hombre, eso, no, ya. Dios mío. Sí. Y lo de la soguita no sirve, entonces. Sí sirve, doctora, porque es más fácil para mí. La mano no me llega para poder agarrarlo con el pie. Yo simplemente hago así y la soguita y lo jala, y lo jala, con la soga, doctora. Usted está viendo, doctora, Claro, como la la soguita cada lo vez que que le me jala, hace es que brinco. le jala, Ah. pero claro, obviamente ahí se puede estar provocando un daño físico irreversible. Entonces, se puede utilizar, sí, pero yo creo que la mano es mucho mejor, o si ponen algo alrededor del pene, que sea con algo mínimo y que no lo haga ella, sino que lo haga él que controla el No, dolor. doctora, yo Porque uso si bolsa ella y está para tirando, sentir que lo tengo recogido, tengo que ponerme calzoncillo. obviamente. Y Bueno, otra pero ya cosa, viste, doctora, tú mismo puedes controlar tu soguita. O sea, y doctora, esto es algo que no tiene cura, ¿eh?
Sí se puede curar, por supuesto que se cura y sí que se puede mejorar. De hecho, las parejas mejoran mucho. Es un trabajo que se hace con la pareja, con el encuentro sexual, y a veces lo que se utiliza es una técnica combinada también con fármacos. Porque hay hombres que tienen eyaculación precoz porque tienen mucha sensibilidad en el glande, que es la cabeza del pene, y necesitan un fármaco añadido a estas ¿Estás viendo? técnicas Hay una psicológicas. medicinita te ayuda también, porque lo del pie de la mujer puede ser esto complicado. Imagínate tú, Pero es que ya en me medio de la gusta, emoción, doctora. Ya me estiras el pie gusta, de más y le doctora. arrancan los testículos al hombre. Doctora, ¿qué problema? Hija, Ahora me gusta. hay cosas que tenemos que evitar aquí. Ok, decisión del caso. Concederte la demanda imposible. Tú amas a este hombre. Y yo soy incapaz de conceder un divorcio cuando hay amor entre dos personas. Porque cuando hay amor, uno siempre busca una manera de realizar lo que uno quiere. Creo que ustedes se beneficiarían de ir a ver a un profesional y buscar una terapia de pareja. Va y un fármaco te ayuda y te quita un poco la ansiedad y te hace durar un poquito más. Y viendo que la técnica tiene su base en la ciencia, o sea que hay algo real, fundamental, doctora. te aconsejo que vayas a una tienda de estas de juguetitos y busques algunas otras técnicas que no sean tan dolorosas para ti, y que tú mismo manipules para que te ayudes y la relación sea más duradera entre ustedes y tu mujer sonría un poco más, que creo que es lo que ella quiere. Les deseo buena suerte. He dicho, ¡caso cerrado! Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias. Te concedo la demanda, he dicho, ¡caso cerrado!